Buenas tardes, mi nombre es el doctor César Caso Choque, soy oncólogo clínico del Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa. Entonces, vamos a ver. Básicamente en cáncer de próstata, los factores de riesgo, desde varios años, lo que nos enseñaron desde la universidad, desde la residencia, básicamente eran tres, ¿no? Edad, herencia y raza. Son los tres factores de riesgo que pesan más que cualquier otro factor de riesgo. Hay otros que están en estudio, que están en asociaciones, que lo vamos a comentar así rápidamente acá, pero la edad, la raza y la herencia son los más importantes en cáncer de próstata. Es así que el cáncer de próstata o el tamizaje del cáncer de próstata, los estudios para el diagnóstico precoz siempre empiezan a partir de los 40, en algunos países 45, en otros 50 años, ¿no? Pero generalmente la edad de inicio, ¿no? Son a partir de los 40 años, ¿no? Como vemos en el cuadro, ¿no? Uno de 10,000 personas, ¿no? Puede tener cáncer de próstata antes de los 40 años, ¿no? Es muy raro, ¿no? De 40 a 59 años, uno de 41. De 60 a 69 años, uno de 16. Y más de 70 años, uno de 8. Es mucho más raro. Es por eso que también algunos, algunos protocolos que usan para el tamizaje de cáncer de próstata, ya a partir de los 75 años, ya casi no se realizan, ¿no? Sabiendo que su PSA, por ejemplo, es bajo, menos de 4, y tienen más de 75 años, ya el PSA deja de tener importancia. Entonces, la edad es muy importante para el diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Entonces, vamos a seguir con el otro factor de riesgo, que es la raza. La raza, es conocido que la raza negra o las combinaciones, los afroamericanos, ¿no? O los mismos americanos, que son la fusión de varias razas, entre ellas la negra, tienen más riesgo de cáncer de próstata en comparación a su contraparte, los caucásicos, es decir, los originarios de los países europeos, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de la raza en cuanto a lo que es el riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Algunas incidencias vemos ahí, ¿no? 93%, algunos donde ya ha habido influencia de la raza negra pueden aumentar hasta la incidencia 142 por 100,000 habitantes, y tasas o incidencias muy bajas, como en Bulgaria, ¿no? En países, en Grecia, en Rumanía, donde es menos de 40 por 100,000 habitantes. Entonces, esta herencia es muy importante. Hay varios estudios en cuanto a la raza y el cáncer de próstata. Entonces, en, en estudios suecos, el riesgo del cáncer de próstata aumentaba cuando el número de familiares tenían mayor número de familiares con cáncer, ¿no? Y además de eso, no solamente la incidencia aumentaba, sino también aumentaba la mortalidad para el cáncer. Entonces, eso nos hacía entender que estos pacientes con cáncer de próstata relacionados a la raza, inclusive eran más agresivos y la tasa de la mortalidad era más alta. Hablando de la raza, nosotros conocemos las mutaciones somáticas, que son mutaciones que aparecen con la edad, que aparecen cuando uno se expone a agentes carcinogénicos. Estas mutaciones somáticas aparecen no solamente en cáncer de próstata, en la gran mayoría de los cánceres.
pero las mutaciones germinales en su contraparte son las mutaciones que uno ya los ha tenido, ¿no? Desde, hasta podría decirse desde el nacimiento, ¿no? Donde ya las células tienen la alteración, y en cáncer de próstata generalmente han sido asociados a los genes del BRCA1 y BRCA2, que también están presentes en el cáncer de mama hereditario, en el síndrome mama-ovario además, ¿no? Con importancia en el BRCA1 y con un poco de menos porcentaje con el BRCA2, eso para el cáncer mama-ovario. Pero en el caso de cáncer de próstata, los genes más importantes es el BRCA2, antes que el BRCA1. El BRCA2 más o menos representa el 5% de los casos de cánceres, ¿no? De esta línea germinal. Hay otros que son los genes reparadores del famoso mismatch repair, que aparecen en las mutaciones germinales también en el síndrome de Lynch. Y este síndrome de Lynch sabemos que son cánceres que están en relación a lesiones a nivel del colon, del útero, sarcomas y próstata también, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes grupos de genes mutados, ¿no? Los BRCAs, con importancia en el BRCA2, el BRCA1 representa menos del 1%, no tiene mayor importancia que el BRCA2, y los genes de reparación como el MSH1, el MSH2, el MSH6, son los genes que están presentes en el síndrome de Lynch, ¿no? Los famosos genes reparadores del mismatch, ¿no? Y estos precisamente, si es que las personas lo tienen 2 a 5 veces más riesgo de tener cáncer de próstata en comparación a la población en general que no tiene esta mutación, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el BRCA2, en cuanto a riesgo relativo, es de 2 a 6 veces más riesgo de cáncer de próstata los que tienen esta mutación. Entonces, casi parecido, estos genes reparadores como el gen del BRCA tienen casi el mismo riesgo relativo para hacer cáncer de próstata, ¿no? Pero otra vez, los cánceres, estos hereditarios que tienen mutaciones, la aparición generalmente es en edades más tempranas. Como explicábamos, las mutaciones somáticas aparecen con edad, en edades más tardías, mientras que estas mutaciones de la línea germinal aparecen en edades más tempranas y en la gran mayoría son más agresivos. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer de próstata hay cánceres de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. La gran mayoría podrían ser estos de alto riesgo, ¿no? Entonces, es importante conocer esto en cuanto a lo que es estas mutaciones, ¿no? Estas mutaciones en lo que es el cáncer de próstata. Entonces, en general, el factor genético puede llegar hasta 40%, ¿no? Generalmente en cáncer nosotros la norma es de que sea solo un 10%, ¿no? El impacto, ¿no? Este impacto de la herencia en cuanto al cáncer, ¿no? Pero en otras neoplasias puede llegar inclusive hasta el 40%, ¿no? Entonces, estos ya son los factores hormonales. Entonces, como comentábamos, estos tres factores, tanto la edad, la raza como la herencia, son muy importantes. Otra vez en la raza, ¿no? Esta mayor incidencia en los africanos o en la raza afroamericana se ha ido llevando y se ha reconocido, ¿no? Este factor desde la antigüedad. Pero el porqué de cómo influye la raza
generalmente está abocado a que hay genes involucrados en que la raza africana o afroamericana tiene que ver mucho con el aumentar el riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Entonces, por ahí la importancia de la raza en lo que es cáncer de próstata. Algunos otros factores de riesgo, como comentábamos, la gran mayoría están en estudios, hay muchos metaanálisis, factores los factores hormonales, ¿no? En este caso, evalúa la relación de la testosterona y suero, en el suero y el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre estos niveles de testosterona y el cáncer de próstata? No se ha demostrado ninguna correlación con el cáncer de próstata, ¿no? Pero más bien sí hay muchos estudios observacionales en el que sí, la testosterona libre generalmente, sí está asociado al mayor riesgo de cáncer de próstata. Esta testosterona libre tendría impacto, ¿no?, en aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, por ahí que los estudios estos observacionales, que si están bien elaborados y tienen buen diseño, no necesariamente van a ser menos importantes que los experimentales, ¿no? Pero es necesario conocer, ¿no?, que sí puede estar relacionado a la testosterona libre, ¿no?, en aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, vamos a ver con lo que son los estrógenos. Los estrógenos también se ha estudiado mucho en cáncer de próstata. Se ha llevado un poco a la importancia de los estrógenos en cáncer de mama y el hecho de la estimulación más de los receptores estrogénicos. Es conocido que los receptores estrogénicos están presentes tanto en la célula tumoral como en la célula normal del tejido prostático. Y es conocido también que los receptores estrogénicos tienen dos subunidades, una alfa y otra beta. Que la subunidad alfa y la subunidad beta cumplen diferente función. Y es muy conocido esta parte de la subunidad alfa y beta en cáncer de mama, porque se hablaba mucho de la soya y todos estos fitoestrógenos en los pacientes con cáncer de mama, que hasta la antigüedad eran satanizados. Para todo paciente con cáncer de mama no debería de consumir soya ni alimentos con fitoestrógenos. Algo que en los últimos años ha resultado ser falso, porque la subunidad alfa y la subunidad beta tienen diferente función. Generalmente el receptor estrogénico subunidad beta inhibe la proliferación celular y también interfiere un poco en el bloqueo de la vía de señalización del receptor estrogénico alfa. Por lo tanto, en resumen, este receptor estrogénico beta inhibiría la proliferación celular y, resumiendo, el receptor alfa, por lo tanto, estimularía la proliferación celular. Entonces, es ahí la importancia de los estrógenos en el cáncer de próstata. Cumpliría casi la misma función en que este receptor estrogénico beta va a inhibir la proliferación celular. Por lo tanto, una estimulación estrogénica también inhibiría la proliferación celular en los pacientes con cáncer de próstata. En mama los datos son más
maduros, ya se puede sacar conclusión. En próstata, la lógica te dice que sí, con los estudios que tenemos podríamos concluir, pero todavía no es información, información en este caso, fidedigna como para poder ya nosotros confirmar eso, ¿no? Pero sí se está yendo por la línea en que el que realmente sí tiene mucha importancia. El hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo obedece a la acción de la insulina o el factor similar a la insulina, que es también es un análogo, ¿no? El factor similar a la insulina tipo 1, que se ha estudiado en muchos cánceres y que tiene que ver mucho con el aumento, ¿no? De la incidencia de estos cánceres. Entonces, hablando de cáncer de próstata, este aumento del factor de crecimiento de la insulina aumentaría el riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Precisamente la insulina y este factor de crecimiento similar a la insulina juega un papel muy importante en lo que es la diabetes mellitus, como sabemos, la diabetes mellitus tipo 2. Y la diabetes mellitus también es una enfermedad crónica metabólica en el que ha ido aumentando, ¿no? En los últimos años, al igual que el cáncer de próstata. Y es una enfermedad que también ha ido aumentando con la edad, ¿no? Entre mayores es conocido que la diabetes, la incidencia aumentaba, ¿no? Pero la diabetes mellitus es cuando no hay, o hay disminución o hay inactivación de la insulina para metabolizar la glucosa. Por lo tanto, si bien es un factor que podría ser inverso al aumento del cáncer de próstata, ¿no? Pero son neoplasias que en general, son enfermedades que en general han ido aumentando en el transcurso de los años, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de la insulina, ¿no? La obesidad sabemos que está involucrada en la gran mayoría de los cánceres hormonodependientes, tipo cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de páncreas, cáncer de colon, etcétera, cáncer de páncreas. Entonces, en cáncer de próstata, la obesidad, también hay mucha información, hay muchos metaanálisis en el que la obesidad tiene que ver mucho. Mientras el índice de masa corporal es mayor, hay más riesgo de próstata, es más y hasta más agresivos. El último metaanálisis evaluó precisamente la circunferencia abdominal o la grasa abdominal, comprobando que realmente el aumento de la grasa abdominal impactaba en este aumento del riesgo de cáncer de próstata. Ellos inclusive tenían como promedio el perímetro abdominal más de 100 centímetros, ¿no? Aproximadamente. He ahí la importancia de la obesidad y el cáncer de próstata. Y he ahí la importancia de la prevención del cáncer de próstata, precisamente modificando los estilos de vida y por lo tanto impactando en este cáncer de próstata para una disminución de la incidencia, ¿no? Y esos son ya, son estudios recientes, son estudios metaanálisis que son serios, ¿no? Entonces, y es conocido además que la obesidad sí juega un papel muy importante en la gran mayoría de cánceres, ¿no? Sobre todo hormonodependientes, ¿no? La hipertensión arterial no es una enfermedad que fue asociada, pero que más está involucrada más con los factores ambientales y estilos de vida, más que per se la hipertensión arterial, ¿no? No hay no hay muchos datos sobre ello, ¿no? Y otro, la diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2.
Sabemos que en la diabetes mellitus tipo 2 hay disminución de los niveles de insulina, hay disminución del factor de crecimiento de insulina tipo 1 también. Por lo tanto, se podría decir que es la única enfermedad que está en relación inversa específicamente con el cáncer de próstata, ¿no? Como comentábamos anteriormente, ¿no? El impacto de la insulina o de los niveles de insulina en el riesgo del cáncer de próstata. Entonces, eso en cuanto a lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y la relación con el cáncer de próstata. Los factores perinatales también son estudios que se han interesado en ver, ¿no?, estas exposiciones a los nutrientes maternos, especialmente también la glucosa, los factores de crecimiento, y esto cómo impactaba en un futuro en el paciente que tenía riesgo de cáncer, ¿no? Son estudios que no han tenido mucho, no han desarrollado mucho en los últimos años y han quedado como que olvidados, ¿no? Pero solo hay que considerarlos nomás como cultura general, sobre todo los factores perinatales y la hipertensión arterial, ¿no? Igual la enfermedad de transmisión sexual también son enfermedades que en algunos estudios han mostrado asociación, más no impacto en lo que es aumento de la tasa de incidencia, ¿no? La vasectomía es otra de las variables que ha repercutido mucho y se ha comentado mucho en cuanto a la asociación con cáncer de próstata. Hay varios estudios de la vasectomía hoy por hoy en el 2020, 2021. Hay un estudio asiático en la revista Carcinogénesis, ¿no?, en la que precisamente este metaanálisis de más de 15 estudios y en el que estaban involucrados más de 4 millones de personas, ¿no?, en el que concluían sí el aumento de riesgo de cáncer de próstata en las personas que fueron vasectomizadas. Entonces, estos riesgos aumentaban en algunos estudios o en algunos otros metaanálisis, era 1.05, 1.1, en este último en la revista Carcinogénesis, como comentábamos, una revista asiática, el riesgo relativo 1.15, ¿no? 1.15 para hacer cáncer de próstata. Y este riesgo permanecía más o menos 30 años desde que desde, desde que la persona fue sometida a la vasectomía. Entonces persistía más o menos unos 30 años este riesgo en la población, en la población sometida a vasectomía. Entonces hay otros estudios preclínicos también en ratones en las que inclusive identificaron un gen, el gen ZK-SCAN3, ¿no?, en el que este gen en los pacientes que eran sometidos a la vasectomía se reactivaba y provocaba no solamente la aparición, sino en los pacientes que tenían cáncer, una progresión de la enfermedad. Entonces, por ahí hay información de la vasectomía y el riesgo mínimo, obviamente, ¿no? Su riesgo relativo estamos hablando en el peor de los casos 1.15. Entonces, pero sí existe riesgo relativo, ¿no? Y esa asociación con el cáncer de próstata. Entonces, hay que considerarlo. Siempre en cáncer de próstata es evaluar en forma más que integral, en forma general, ¿no?, varios factores, no solamente el hecho de ser varón, ¿no?, y tener el riesgo de cáncer de próstata, sino ver por ahí los antecedentes familiares, lo que hemos comentado, ver la raza, ver la herencia. Entonces, en estos pacientes que tienen alto riesgo de cáncer de próstata por la edad, sexo, la raza y la herencia, de repente por ahí más cuidado, ¿no?, en someterse a estos procedimientos, ¿no? Y de repente en la población general que no tiene riesgo, en ellos sí, ¿no? Porque de repente inclusive su riesgo
no va a tener mucha importancia, ¿no?, para estos pacientes, ¿no? Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.